Muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase del día de hoy. El tema que vamos a ver hoy es el método científico y para poder empezar con este tema, yo consulté algunos videos que están bien fáciles de entender para que ustedes no lo miden tan tedioso y sientan para qué sirve y que nosotros lo ocupamos todo el tiempo, que es algo que los científicos han creado para poder hacer más eficientes sus investigaciones, porque como ustedes saben, la ciencia es sistemática, tiene pasos, y el método científico es eso, todo lo que los científicos han creado para poder hacer una investigación que sea coherente y podamos tener los resultados que necesitamos. Entonces vamos a empezar, primero que todo, con un videíto corto. En estos momentos va a empezar. Es una técnica utilizada por la ciencia que consiste en una serie de pasos para obtener conocimientos sobre un determinado problema o fenómeno natural. Dichos pasos son observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusiones. El primer paso del método científico es la observación, que consiste en poner atención cuidadosamente a los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor e identificar aquel que sientas curiosidad por investigar. Es por esta razón que a los científicos les llaman los eternos curiosos. Un ejemplo sería el observar que las plantas y las hojas de los árboles son de color verde. El segundo paso es el planteamiento del problema. En esta etapa se realiza una serie de preguntas sobre el fenómeno o problema observado y determinamos de manera específica qué es lo que queremos investigar. Por ejemplo, por qué las hojas de los árboles y las plantas son de color verde. Tercer paso, la hipótesis. Es dar una posible solución al problema o fenómeno, es decir, lo que tú piensas del por qué sucede lo que vas a investigar. Es muy importante mencionar que puedes estar equivocado en tu hipótesis, pero no importa, ya que aún no has investigado a fondo el problema o fenómeno y puedes tener dos o más hipótesis. Un ejemplo de hipótesis sería: los árboles y las plantas tienen hojas de color verde porque hay algo en su alimentación que las pone de ese color. La etapa de la experimentación es el paso más importante del método científico, ya que en esta fase se comprueba si tu hipótesis es correcta mediante la realización de un experimento. Por ejemplo, se toman algunas hojas verdes, se ponen en un recipiente con alcohol y se calientan hasta hervir. En los análisis de los resultados, vamos a interpretar los datos obtenidos en la experimentación y podemos consultar distintas fuentes como libros, internet u otras investigaciones para comprender los resultados del experimento. Por ejemplo, el alcohol se puso de color verde porque se extrajeron los pigmentos de las hojas y ese pigmento se llama clorofila. Las conclusiones son el paso final de nuestra investigación. Es aquí donde damos respuesta a nuestro problema o fenómeno estudiado y comprobamos si nuestra hipótesis es correcta o no. Por ejemplo, las hojas de los árboles y las plantas son de color verde porque tienen un pigmento llamado clorofila, la cual capta los rayos del sol para realizar la fotosíntesis, que es un proceso en el cual las plantas producen su propio alimento. Es muy importante llevar a cabo el método científico, ya que con los resultados y conclusiones de nuestra investigación, si es de mucha relevancia para la humanidad y la comunidad científica, pueden convertirse en teorías y leyes universales. Pero, ¿qué son las teorías y leyes? Te invito a que los descubras en nuestro próximo video. Bueno, ahora como vieron, de una manera muy sencilla, ustedes vieron que era el método científico. Ahora nosotros vamos a ponerlo en el cuaderno. Lo primero que van a hacer es poner la fecha y van a poner el título, el método científico. La primera pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy, que la vamos a contestar con nuestras propias palabras, ¿qué es el método científico? Los escucho. El método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas o cómo ocurren. Exacto, así es. Entonces, ahora bien,
¿Cuáles fueron los pasos que ustedes se pueden acordar ahorita, aunque no estén en orden? ¿Qué pasos se acuerdan que hablaron en el video para poder desarrollar el método científico? La observación y la plantación del problema, la hipótesis, La experimentación, análisis del resultado y conclusiones. Análisis de los resultados y conclusiones. Listo. Entonces yo creo que ahí, en esa parte, todos estamos. ¿Por qué es importante el método científico y quién lo ocupa? A ver, ¿por qué es importante el método científico? Es importante ya que podemos resolver nuestras teorías. Exacto, nosotros podemos, por medio del método científico, hacer una investigación para poder resolver incógnitas que tenemos de todo el entorno y todo lo que pasa en nuestras vidas. Por eso es importante el método científico, ya que es algo que es muy, muy preciso en el sentido que nos ayuda a desarrollar nuestra investigación de manera ordenada. Ahora yo les voy a mostrar por medio de una caricatura cómo se desarrolla el método científico para que ustedes lo comprendan mejor. Pongan mucha atención. Sí, sé que has estado regándolas. No sé qué puede estar mal. Querido... Sí, sé que has estado regándolas. No sé qué puede estar mal. Queridos Tim y Moby, ¿qué es el método científico? Mateo. El método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas como ocurren. Cuando la gente está tratando de entender el mundo que los rodea, muchas veces se encuentra con problemas que no sabe cómo responder. Aquí es cuando entra el método lógico, paso a paso, que los científicos usan para resolver problemas. Como aquí Moby, que parece tener un problema con sus plantas. El primer paso del método científico es identificar el problema para poder resolverlo. Correcto. La planta se está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Para resolver este problema, primero tenemos que entender lo que ya sabemos. Muy bien, las plantas necesitan agua. ¿Qué tipo de planta es esa? Una higuera. Bien. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones acerca de la planta. Las hojas son cafés y se están cayendo, y la tierra es mojada y esponjosa. Ahora tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, podemos deducir que Moby está regando su planta demasiado. Ahora transformemos nuestra deducción en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. ¿Qué tal? Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana. Claro, es solo una suposición, pero al menos la obtuvimos partiendo de lo que ya sabíamos y de nuestras observaciones. Ahora debemos pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Este es el plan. Tenemos 4 higueras saludables, marcadas como A, B, C y D. Tienen el mismo tipo de maceta, la misma tierra y reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán. La planta A no recibirá nada de agua. La planta B se regará todos los días. La planta C se regará 3 veces a la semana. Y la planta D se regará solo una vez a la semana. Veremos qué pasa en un mes. ¡Tada!
Ya pasó un mes y yo sigo con la misma playera. Hay que anotar las nuevas observaciones. La planta A no se ve muy bien. La B tampoco se ve muy bien, que digamos. La planta C se ve un poco mejor. Bien, la planta D está perfecta. Es hora de analizar nuestros datos. Basándonos en este experimento y en nuestras observaciones, parece que la higuera creció mejor cuando solo se le regó una vez por semana. De eso podemos sacar una conclusión. Las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. Bueno, claro, para realmente estar seguros, deberíamos repetir este experimento varias veces para evitar accidentes y variables que se nos pudieran haber olvidado. Si los experimentos no apoyan la hipótesis, entonces la hipótesis tiene que ser replanteada. Y hay que volver a empezar. Pero si muchos experimentos apoyan la hipótesis, entonces esta puede convertirse en una teoría. Bueno, en la ciencia, una teoría es cualquier hipótesis que se haya confirmado repetidamente por medio de pruebas experimentales. Una teoría que ha sido demostrada una y otra vez puede convertirse en ley, pero eso no significa que será cierta para siempre. En el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica. Los científicos siempre están aprendiendo cosas nuevas sobre el mundo que nos rodea, y nunca se sabe cuándo van a encontrar una prueba nueva que nos obligue a repensar nuestra comprensión del mundo. Bien, usar el método científico puede ayudarte a estar en lo cierto más seguido, y no solamente en las clases de ciencia. Solo tienes que asegurarte de hacer todos los pasos. Si formulas una hipótesis sin antes hacer observaciones, entonces realmente solo estás adivinando. Además, nunca podrás saber si tu hipótesis es correcta si no la compruebas con un experimento. ¡Ugh! Bueno, ahora necesito que todos prendan su camarita porque los quiero ver porque vamos a hablar sobre lo que acabamos de ver para ya tener muy claro qué es el método científico y por qué son importantes cada uno de los pasos, si son tan amables. Los espero. Marcos, Sofía. Ahora sí, ya todos están apareciendo. Bueno, vamos a empezar. En los pasos que vimos del método científico, hay algo donde empieza por la observación o la identificación del problema. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde depende lo que nosotros vamos a investigar y hay algo que cuando nosotros estamos en el colegio y en la universidad, ustedes van a utilizar mucho en la mayoría de materias. A uno le piden, hay veces, trabajos de investigación y estos métodos o el método científico es una de las herramientas que más nos puede ayudar a poder desarrollar una investigación con eficacia y con resultados que puedan ayudar a los demás. Entonces, en el método científico, donde hablamos de la observación, hay algo donde nosotros tenemos que llamar que es la identificación del problema. ¿Qué es la identificación del problema? En pocas palabras, es el título que usted le va a poner a su investigación. ¿Qué es lo que usted va a investigar? Y ahí hay algo que tiene uno que tener muy claro, es delimitar el problema. ¿Qué es delimitar el problema? Es saber dónde es que voy a investigar. Por ejemplo, mucha gente va a decir, vamos a investigar cómo es el agua de Aguachapán. Pero si usted habla el agua de Aguachapán,
Aguachapán es una ciudad demasiado grande y que para usted hacer una investigación necesitaría muchos recursos para poderla desarrollar. Entonces, cuando usted identifica el problema, qué es lo que usted quiere investigar, usted tiene que delimitar. Entonces, nosotros queremos investigar cómo es el agua que toman los alumnos del Colegio Lourdes de tercer ciclo del año 2021. Cuando usted delimita, significa que usted su muestra o lo que usted va a investigar, usted lo puede hacer. Como ustedes vieron en el título que yo les acabo de decir, tengo datos específicos. ¿Cómo cuáles? Los alumnos de octavo grado del Colegio Lourdes de tercer ciclo del año 2021. Significa que ustedes tienen que investigar qué tipo de agua toman los niños de octavo grado, que pueden oscilar entre 30 o 40 niños. Otra cosa, si usted quiere investigar cómo es el agua potable, cómo es el agua que consumen los niños de tercer ciclo de bachillerato del Colegio Lourdes de Aguachapán en el año 2021, ya ustedes saben que su muestra va a crecer porque sería séptimo, octavo y noveno. Entonces, eso es algo muy importante porque en el momento de usted realizar una investigación, usted tiene que tener una muestra probable y los recursos para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, cuando va a investigar o va a tratar un tema, usted tiene que tener claro, primero, por qué lo está investigando y por qué es importante para usted. Entonces, en la observación de su entorno, usted va a verificar cuáles son los problemas que tiene usted y de ahí usted va a sacar lo que usted quiere investigar. Luego de ahí está el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, ustedes lo que tienen que tener muy claro las siguientes preguntas. ¿Para qué lo quiero estudiar? ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Entonces, en el planteamiento del problema, nosotros dice, para confirmar las observaciones efectuadas, se tienen que consultar libros, revistas u otras fuentes en las que describan los fenómenos de estudio. Se reúne y se discute toda la información que ayude a comprender el problema que te interesa. Dentro de esta información pueden buscar estudios previos del mismo problema o antecedentes. Con toda la información y los antecedentes reportados se plantean varias interrogantes que delimitará el problema. Este punto es importante porque si no se delimita adecuadamente el problema, se puede perder el objetivo, que es lo que realmente se quiere llegar a conocer y solucionar. Ahora bien, después de que nosotros planteamos el problema, llega algo que es muy importante, que son las hipótesis. Entonces, los niños de, por ejemplo, los alumnos de octavo grado del Colegio Lourdes, por tomar agua, por ejemplo, de el chorro, tienen problemas digestivos o enfermedades digestivas. Entonces, ahí es donde se crea un tipo de hipótesis. Es la pregunta que usted se hace donde usted puede verificar o puede negar lo que usted está investigando. Como decía en los videos, ustedes pueden crear varias hipótesis y en el momento de las conclusiones, usted puede decir si es cierto o decir no, no es cierto. Entonces, las hipótesis usted las puede negar o puede reconocerlas como ciertas. Ahora, para usted poder comprobar una hipótesis, la parte más importante del método científico es la experimentación. Pero en la experimentación hay dos cosas, depende de lo que usted va a investigar. Hay cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, lo que es científico se comprueba con experimentos. Lo que son investigaciones sociales, como el comportamiento de las personas, se hacen por medio de observaciones, por medio de conductas y lo que ustedes conocen como encuestas. Eso es algo que tienen que tener bastante claro. Cuando usted hace el paso de la experimentación, hay dos áreas, el área científica y el área social.
el área social es donde todas las personas investigan cómo el comportamiento o la parte de las actitudes de los seres humanos que no se pueden comprobar por un experimento, sino que se hace por medio de la observación y por medio de la opinión que ellos tienen. Y ya la parte científica, que sí es todo lo que nosotros hacemos, que lo podemos comprobar con hechos, aparte de las observaciones. Como ustedes ven, la observación es uno de los elementos más importantes en el método científico. ¿Por qué? Porque usted, observando, usted puede comprobar las cosas. ¿Entendido? Ahora, en la experimentación, nosotros decimos que es el proceso que permite reunir pruebas para verificar y rechazar la hipótesis. Se inicia con la formulación de objetivos específicos y posteriormente se realiza la experimentación. En la experimentación está el registro de datos, que son los resultados de la experimentación y pueden ser representados en tablas, gráficas o cuadros de datos, que organizan la información obtenida de tal forma que facilita el análisis según se comprenda mejor. Ya en el análisis de los resultados, ahí nosotros tenemos que verificar o nosotros tenemos que decir o se discuten los resultados que usted ya ve en las tablas y en las gráficas. Ahora bien, en la comprobación de la hipótesis es el resultado de las nuevas observaciones. Y luego, las conclusiones, que ya las conclusiones es lo que usted va a decir de todo lo que usted hizo en el proceso de la investigación para poder decir, ¿es cierto o no es cierto? ¿Entendido? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o todo está claro. Todo está claro. Claro, señor. Entonces, claro. en la plataforma yo les dejé unas preguntas y ustedes van a trabajar en su libro en la página 22 de Santillana. Van a responder la pregunta 18, la pregunta 20 y la pregunta 23 y 24. Solo eso van a hacer, ya se lo voy a especificar yo ahí en la plataforma para que lo puedan realizar y contestan en su cuaderno, perdón, las preguntitas que les dejé ahí en las indicaciones referente a lo que vimos ahorita en la clase en vivo. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran dar referente a la clase? ¿Cómo les pareció? Si fue entendible, si vieron que los pasos, si usted los lleva a cabo, va a tener una investigación exitosa. ¿O todo está bien? Todo está bien. Bueno, pues que pasen un feliz día. Nos vemos la próxima semana, el día martes. Los quiero mucho. Adiós. Adiós, señor. Feliz Adiós, señor. Adiós, que estén bien. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós. Adiós, señor.